a compartir mi pantalla. Va a funcionar de la siguiente manera la conferencia, hermanos. Vamos a ir discutiendo algunos temas. Vamos a ir discutiendo algunos principios, definiciones y conceptos, pero también voy a eventualmente a ponerles algunos videos. En esta cuestión de la apologética y también de la teología y demás, no es necesario muchas veces reinventar la rueda. Hay estudios serios, hay suficientes argumentos, literatura, que bueno, no es necesario reinventar la rueda, como decía, pero gracias a Dios que tenemos esos recursos y son de los que estoy mayormente haciendo uso para poder traerles pues estos temas. Es importante, hermanos, saber que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, bueno, lo hacemos con toda intención de corazón. Queremos conocerle, queremos adorarle, queremos aprender, pero también es cierto que en este mundo donde vivimos hay tanta gente en contra de Dios y poco a poco vamos a ir conociendo estas razones, vamos a empezar a conocer cómo eventualmente nosotros podemos defender nuestra fe eventualmente sin necesidad de utilizar la Biblia. Y eso es muy importante, hermanos. No estamos desechando la Biblia para nada, pero lo que estamos más bien haciendo es utilizar todos los recursos, todas las herramientas disponibles para comprobar que lo que dice la Biblia es verdad. Ese es el objetivo de esta conferencia. Y bueno, conforme vaya avanzando, les voy a hacer voy a abrir por momentos los micrófonos para preguntarles si tienen alguna duda o comentario al respecto. Trataré de que sea lo menos posible para poder avanzar, pero también, como les decía, vamos a ir viendo preguntas y respuestas. Sobre todo al final sería lo conveniente, pero eventualmente en algunos temas que pudieran ser no tan digeribles, les voy a ir pulsando el entendimiento del tema. ¿Pueden todos ver mi pantalla? Ya no veo sus cámaras ni sus señas. Yo sí. Sí, lo vemos. bueno. Sí, pastor. Sí veo, pastor. Gloria a Dios. Bueno, pues empecemos. Apologética cristiana, defendiendo la fe. Vamos a empezar con algunas definiciones, hermanos. Definiciones, porque es importante tener en cuenta qué significa una u otra cosa para poder dar razón más adelante de lo que creemos. Empecemos con apología. La apología, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, es un discurso, hermanos, un discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o de algo. Como pueden ver en esta definición, hermanos, no estamos hablando aquí para nada de la religión, ni de la fe, ni de nada. Ciertamente la apología aplica para cualquier defensa, hermanos. Por eso el título, y ahorita vamos a entender por qué es como es. Ahora bien, ¿qué es apologético o apologética? Que es de donde se deriva este término. Bueno, dice que esto es perteneciente relativo a la apología y además es un conjunto de los argumentos, el conjunto de los argumentos que se exponen en apoyo de la verdad de una religión. Esto ya está un poquito más enfocado a la religión, pero vamos a aterrizarlo, lo estamos aterrizando justamente como terminología bíblica, apologética cristiana. Entonces, cuando nosotros escuchemos de apologética, vamos a estar hablando pues de eso justamente. Vamos a continuar con las definiciones. Eso es de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. Conjunto de los argumentos que se exponen en apoyo de la verdad de una
religión. O, como decíamos en apología, la defensa o alabanza de alguien o de algo, porque también pueden ser personas, hermanos. Ahora sí, apologética. La apologética es básicamente, en apologética cristiana, la teoría y la práctica de la defensa del cristianismo. Eso es en una sola línea lo que significa la apologética. La teoría y la práctica de la defensa del cristianismo. Para esto hay diferentes tareas, objeciones, responder a la heterodoxia, que por cierto, heterodoxia significa herejía o herejías, y demostrar coherencia racional de todos esos sistemas teológicos para proporcionar, ¿qué? Una evidencia, hermanos, de la fe. Voy a apagar ese micrófono que anda ahí un poco... Oh. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, sí, ya. Algo ocurrió ahí con el programa. Sí, pastor, ahí le escuchamos. Muy bien. Todo lo anterior sí lo escucharon, ¿verdad? Hasta la parte apologética, hermanos. ¿Sí lo escucharon? Hasta teología. Ok, Que muy bien. ahí en teología. Muy bien. Bueno, pues luego si ponen mute a sus micrófonos y continuamos. Ok. Entonces, básicamente la apologética es la teoría y la práctica de la defensa del cristianismo. Y para eso hay herramientas, tareas, objeciones, argumentos, etcétera. Siempre que escuchen de apologética es todo lo que implica, hermanos, la defensa de la fe, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la teología? Ya estamos involucrando aquí la teología. Pues la teología es una disciplina, hermanos, que estudia cómo concebimos a Dios. ¿Qué es Dios para nosotros? Y una serie de todo lo que tenga que ver con el carácter de averiguar qué es o quién es Dios, qué hace, atributos y demás, pues lo vamos a encontrar aquí con la teología, incluyendo aspectos religiosos. Y de hecho, la apologética eventualmente es una de esas ramas de la teología para presentar una buena defensa de la fe. Y esta teología no es exclusiva, hermanos, del cristianismo, sino que también puede extenderse a otras tradiciones religiosas o místicas como el judaísmo y el islam. ¿Ok? Muy bien. Importancia de esto que estamos estudiando, hermanos. La importancia de la apologética. Quise resumir algunos de los principales puntos, hermanos, de por qué la apologética es importante. En primer lugar, en el área del evangelismo. Y la apologética en ese sentido es importante porque la podemos utilizar precisamente, hermanos, para romper las barreras intelectuales en contra del evangelio, y esto se traduce en un acto de amor y de misericordia, hermanos. Hay personas que aun cuando no tengan malas intenciones, intelectualmente para ellos no es lógico o razonable entender por qué debe de existir Dios. Luego entonces es muy importante, hermanos, que nosotros estemos preparados con estas herramientas, con estos argumentos para poder ayudar en amor, en mansedumbre, con misericordia a las personas que tienen como les decía, una barrera intelectual genuina, sin ánimos de ofender a nadie, sino simple y sencillamente para ellos no es algo factible o racional, ¿no? Ahora, por otra parte, también nos ayuda, hermanos, a ser empáticos con otras personas que tienen diferentes puntos de vista. Precisamente
leía una revista, hermanos, no sé, se llama Muy Interesante, y decía que los ateos en general tienden a ser más amables más amables que los cristianos. Eso a mí me causó mucha impresión, porque a veces en nuestro afán de querer hacer entender a las personas, como dicen generalmente a bibliazos, ¿verdad? Para que crean, para que entiendan, pues bueno, las personas no lo pueden entender porque para ellos tener la Biblia misma, pues no es una opción, ¿verdad? No es algo que ellos consideren em, como un argumento. ¿Ok? Así que es válido, hermanos, cuando se encuentren con una persona que a alguien se le quiera compartir la palabra, pero para ellos simple y sencillamente la Biblia no es válida. ¿Y cómo le podemos decir a las personas que la Biblia sí es válida? Bueno, eso es lo que vamos a aprender esta noche, ¿verdad? También nos ayuda a entender, hermanos, que la apologética, que hay una larga lista de cristianos que han defendido también la verdad de Dios a través de los siglos. Y entre esos podemos encontrar a personas de renombre como San Agustín, Blaise Pascal, C.S. Lewis, etc. Okay. Para la fe. La apologética es importantísima, hermanos. Es importantísima porque refuerza nuestra fe. Es cierto que para creer en Dios se requiere fe, pero Dios ha querido, hermanos, Dios ha querido que nuestra fe no sea ciega, sino que nos ha dado suficiente evidencia de su existencia, de su amor, de su misericordia, tantos milagros que ocurren, y bueno, eso es algo palpable y poco a poco vamos a ir leyendo un poco más al respecto. Ahora, la apologética también es muy importante, hermanos, porque esto nos ayuda a educar a los jóvenes e hijos, cual sea el caso, que están siendo adoctrinados, hermanos, de continuo en un mundo que ha desechado a Dios, hermanos. Nosotros sabemos que si vamos a una escuela primaria, secundaria, etcétera, pues no se enseña a creer en Dios, a menos que sea una escuela religiosa. Simple y sencillamente se enseña, por ejemplo, el evolucionismo y demás, entonces no es algo habitual. Así que nosotros como padres, o bien simple y sencillamente como adultos, a la hora de evangelizar o presentar el Evangelio de Cristo a los jóvenes, necesitamos tener las herramientas, ¿verdad? Necesitamos tener las herramientas para poder educar a esas personas, demostrarles que nuestra fe es completamente plausible y no es una fe ciega. Además, aunque no lo creamos, en cuanto iniciamos el camino de la apologética, hermanos, eso también nos ayuda a disipar dudas, posibles dudas que aún como cristianos pudiéramos tener acerca de Dios y de la verdad. De verdad que iniciar este viaje, hermanos, de conocimiento de la palabra de Dios, pero también de la mano con todas esas herramientas disponibles, como las que hoy les estoy presentando, es un viaje hermoso, porque nos ayuda si es que tuviéramos alguna duda, pues confirmar que lo que nos dice Dios es verdad. La escritura. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, nos demanda que estemos listos para hacer una buena defensa de la fe. Esto también fue utilizado por los primeros cristianos y también tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Entre otros textos donde podemos hablar al respecto es Hechos capítulo 2, versículos 29 al 33, perdón. Hechos 17 del 22 al 31 y Romanos capítulo 1, versículo 20. Cuando tengan una oportunidad, den una lectura de esos pasajes y vamos a ver cómo
La misma escritura nos confirma que debemos de estar listos. A veces, hermanos, por la falta de una buena apología, regresando un poquito también al tema o confirmándolo, muchos jóvenes y adultos abandonan la fe. Y es que es una cantidad abrumadora, hermanos, de argumentos que alejan a las personas de Dios, que incluso los ridiculizan, que si nosotros no estamos preparados para dar esa buena defensa de la fe, pues bueno, eso va a terminar por alejar no solo a los jóvenes, sino incluso a los adultos, hermanos. Desarrollo espiritual. Conforme vamos avanzando en el conocimiento de Dios y vamos conociendo cada vez más y más de estas herramientas y recursos, pues eso nos hace depender de Dios con alegría, hermanos, porque nuestra fe es confirmada. Y si nuestra fe es confirmada, pues nuestra dependencia, la solidez de nuestra relación con Dios se hace patente. Eso va a tener una consecuencia a través del tiempo para que nosotros, en cuanto estemos en una prueba o demás, pues bueno, tengamos una confianza mucho mayor conforme vayamos avanzando en estos temas, hermanos. No nada más ayuda a nosotros a crecer en el conocimiento de Dios, sino que también nos asombramos cada día más al ver la riqueza de estos recursos, de tanta información que el Señor nos ha puesto de manifiesto, pues definitivamente va a tener un impacto positivo en nuestra vida cristiana, hermanos. Ahora, voy a continuación a presentarles algunos argumentos a favor de la existencia de Dios. Nuevamente, no vamos a utilizar la Biblia en los siguientes argumentos, pero sí vamos a poner de manifiesto cómo todo lo que nos dice Dios es verdad a través de algunos argumentos filosóficos y algunos argumentos filosóficos que están soportados por la ciencia misma. Empecemos con, con un pequeño resumen de lo que ocurre en la actualidad. La actualidad no ha cambiado mucho, hermanos, desde la antigüedad. La sociedad actual, quiero decir, no ha cambiado mucho respecto a cómo era antes, porque sigue ocurriendo ese rechazo hacia Dios. Originalmente eran solo filosofías, pero ahora con el crecimiento exponencial de las tecnologías, de la ciencia, pues bueno, no solo surgen nuevos conceptos, nuevos argumentos, sino que también los anteriores se ven eventualmente reforzados con este bombardeo mediático, hermanos, en contra de la existencia de Dios. Y esto definitivamente es algo que nosotros tenemos que combatir en cuanto, por supuesto, como nosotros sabemos, para quien sea capaz de hacerlo, no es para todos, no se sientan obligados, pero al menos cuando sea necesario, hermanos, de ser posible, que recuerden algo de lo que vamos a estar estudiando en esta noche, podamos mantenerlo firme y contribuir, Dios quiera, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, que una persona reconsidere por lo menos sus creencias actuales. Así que gracias a Dios que ha habido muchos estudiosos que han trabajado en la elaboración de estos argumentos y que definitivamente contrastan contra lo que nos enseña el mundo día a día, hermanos. Empecemos con el argumento, que es la definición de qué es un argumento. Un argumento, hermanos, como ustedes pueden ya saber, es un razonamiento para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega.
Es básicamente una, como decía, un razonamiento con el cual vamos a pretender demostrar que tenemos la razón o negar la idea que nosotros queramos combatir. Dicho esto, empecemos con el argumento cosmológico, hermanos. El argumento cosmológico. Este argumento, hermanos, se compone de 3 premisas, pero antes de hablar a detalle, quisiera que viéramos el siguiente video y una vez pasando eso, vamos a hacer un pequeño repaso con el contenido que les estoy compartiendo. Así que voy a abrir el navegador y miramos el video, hermanos. Este es el argumento cosmológico. ¿Existe Dios? ¿O es el universo material todo lo que existe, existió o existirá? Una manera de responder esa pregunta es el argumento cosmológico. Y se formula así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Es la primera premisa verdadera? Veamos. Creer que algo puede saltar a la existencia sin una causa es una exageración más grande que creer en la magia. Al menos con la magia tenemos un sombrero y un mago. Y si algo puede llegar a existir de la nada, ¿por qué no vemos eso suceder todo el tiempo? No, la experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa. Si algo comienza a existir, debe tener una causa. ¿Qué hay de la segunda premisa? ¿El universo comenzó a existir o siempre ha existido? Regularmente, los ateos decían que el universo existió siempre. El universo simplemente está ahí y punto. Consideremos primero la segunda ley de la termodinámica. Esa ley nos dice que el universo se está quedando sin energía usable. Y ese es el punto. Si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. La segunda ley nos apunta hacia un universo que tiene un comienzo definido. Eso también es confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios. En 1915, Albert Einstein presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez se refirió de una manera significativa de la historia del pasado del universo. Luego Alexander Friedman y George Lemaitre, que trabajaron con las ecuaciones de Einstein, predijeron que el universo se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. Esta evidencia empírica no solo confirmó que el universo se está expandiendo, sino que surgió de la existencia de un solo punto en el pasado finito. Eso fue un descubrimiento monumental, casi más allá de la comprensión. Sin embargo, no todos están apegados a un universo finito. Y no pasó mucho tiempo para que surgieran a existir otros modelos alternativos, pero uno por uno, esos modelos no pasaron la prueba del tiempo. Más reciente, 3 de los principales cosmólogos, Avi Bohr, Alan Guth y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Eso incluso se aplica al multiverso, si es que existe tal cosa. En resumen, los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Cualquier modelo adecuado debe tener un comienzo, tal como el modelo patrón. Perdón, hermanos, creo que no estaban viendo el video, ¿verdad? No, ok, déjenme. Ay, no sabía. Puro audio. No, se escuchó puro Pero audio. escuchamos, pastor. Lo voy Todo a el video escuchamos. hermanos. ¿Y lo puedes repetir, por favor? Sí, voy a volver a repetirlo, hermanos. Disculpen. A ver.
Bueno, les comentaba lo de un argumento y vamos a empezar a ver la definición del argumento cosmológico, hermanos. ¿Existe Dios? ¿O es el universo material todo lo que existe, existió o existirá? Una manera de responder esa pregunta es el argumento cosmológico. Y se formula así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Es la primera premisa verdadera? Veamos. Creer que algo puede saltar a la existencia sin una causa es una exageración más grande que creer en la magia. Al menos con la magia tenemos un sombrero y un mago. Y si algo puede llegar a existir de la nada, ¿por qué no vemos eso suceder todo el tiempo? No, la experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa: si algo comienza a existir, debe tener una causa. ¿Qué hay de la segunda premisa? ¿El universo comenzó a existir o siempre ha existido? Regularmente, los ateos decían que el universo existió siempre. El universo simplemente está ahí y punto. Consideremos primero la segunda ley de la termodinámica. Se trabó el video. Esa ley nos dice que el universo se está quedando sin energía usable. ¿Que todos lo pueden ver o es solo Tona, hermanos? ¿Me pueden confirmar? Yo sí lo puedo ver. Sí, Yo lo veo. sí se puede ver, sí se puede ver. No, sí, sí lo puedo ver, pero como que se trabó tantito. Ok, No sé si fue mi teléfono o... ok, vamos a continuar. Gracias. Y ese es el punto. Si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. La segunda ley nos apunta hacia un universo que tiene un comienzo definido. Eso también es confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios. En 1915, Albert Einstein presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez se refirió de una manera significativa de la historia del pasado del universo. Luego, Alexander Friedman y Georges Lemaitre, que trabajaron con las ecuaciones de Einstein, predijeron que el universo se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. Esta evidencia empírica no solo confirmó que el universo se está expandiendo, sino que surgió de la existencia de un solo punto en el pasado finito. Eso fue un descubrimiento monumental, casi más allá de la comprensión. Sin embargo, no todos están apegados a un universo finito. Y no pasó mucho tiempo para que surgieran a existir otros modelos alternativos, pero uno por uno, esos modelos no pasaron la prueba del tiempo. Más reciente, 3 de los principales cosmólogos, Arvid Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Eso incluso se aplica al multiverso, si es que existe tal cosa. En resumen, los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Cualquier modelo adecuado debe tener un comienzo, tal como el modelo patrón. Entonces es muy plausible que ambas premisas del argumento sean verdaderas. Es decir, la conclusión también es verdadera. El universo tiene una causa. Y como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del universo espacio-tiempo. Debe ser sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no causada e inimaginablemente poderosa. Muy similar a Dios. El argumento cosmológico demuestra que, de hecho, es bastante razonable creer que Dios sí existe.
Hermoso, ¿no? ¿Pudieron escucharlo? ¿Sí lo pudieron escuchar todo, hermanos? ¿Pudieron verlo? Sí, Sí, hermano. pastor, escuchar y Sí, verlo. sí. Bueno, interesante, Sí. ¿no? Es interesante, hermanos, ver cómo la misma ciencia, científicos, cosmólogos, físicos, con cada una de las declaraciones teorías, hipótesis y demás, e incluso con la evidencia diaria y evidencia científica, unidas todos en este argumento, pueden dar cuenta de la existencia de Dios. Así que la próxima vez que alguien diga, pues Dios no existe porque la ciencia y demás, bueno, yo les sugiero lo siguiente. Vamos a ver más adelante un poquito una serie de 3 preguntas que son interesantes, ¿no? Para poder contraargumentar eso, pero básicamente, hermanos, es lo siguiente. Para empezar, la ciencia no habla. Quienes hablan son los científicos. Perdón, y los científicos que no creen en Dios, pues son, pues básicamente es la comunidad científica atea. Aunque podemos encontrar algunos gnósticos que no dicen que sí ni no, pero fundamentalmente es eso. Cuando se habla del Big Bang y que pues simplemente las cosas están así y demás, pues, o que hay o que el universo es eterno en el pasado, pues bueno, con este argumento podemos ver que en una línea, hermanos, el argumento cosmológico dice que todo lo que comienza tiene una causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Nosotros si de repente ponemos una pelota de fútbol ahí en nuestro patio, pues evidentemente alguien la puso ahí, ¿cierto? O también si alguien la puso ahí, también alguien debió haber hecho esa pelota. Eso si nosotros lo llevamos a macro, o sea, cuando hablamos del universo, de las estrellas, de las constelaciones, de los planetas, bueno, pues alguien lo tuvo que haber hecho. Algo tuvo que haber causado que eso existiera. Y es de lo que se trata este argumento, hermanos. Todo lo que comienza comienza a existir, tiene una causa, y eso lo comprobamos con nuestra experiencia diaria y también la evidencia científica. Eso es importante, hermanos, que hay evidencia científica que nos confirma que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Por eso veíamos en el video el ejemplo de cuando alguien saca de un sombrero un conejo, ¿cierto? Bueno, pues quien saca el conejo de ese sombrero, pues al menos tiene un mago. A diferencia de si nosotros lo trasladamos al modelo universal, pues bueno, no pueden decir a alguien que nada más apareció así de la nada y el universo se creó a sí mismo, porque tuvo que haber tenido una causa. Esa es la primera premisa. Y la segunda premisa dice que el universo comenzó a existir. Esto se confirma, hermanos, nuevamente con la ciencia. La segunda ley de la termodinámica nos dice que el universo está quedándose sin energía usable. Quiere decir que si este universo hubiera sido eterno en el pasado, que siempre estuvo ahí, que nadie lo creó, que nosotros sabemos que fue Dios, bueno, pues eso contradice abiertamente lo que dice esta ley de la termodinámica, que dice que el universo se está quedando sin energía usable. Aquí vamos a encontrar, hermanos, científicos destacables como Albert Einstein, George Lemaitre, Alexander Vilenkin, Edwin Hubble y demás, Alexander Friedman también, que con cada uno de esos hallazgos confirman que el universo no es eterno en el pasado. ¿Por qué es importante, hermanos, nuevamente? ¿Por qué es importante decir que el universo no es eterno en el pasado? ¿Por qué es importante repetir que la evidencia científica lo confirma? Pues simple y sencillamente porque tuvo que haber tenido un comienzo. Y si eso tuvo un comienzo, pues eso tiene una causa. Ahora, para que algo tenga una causa, algo tuvo que haberlo hecho. En este caso, cuando hablamos del universo, estamos hablando de espacio, de tiempo, de materia, de energía.
Y si alguien causó eso, si alguien creó eso, ese ser o esa persona tiene que tener esas características, no tiene que estar sujeto a esas características. Es decir, no debe tener límite de espacio, no debe ser afectado por el tiempo, debe ser inmaterial, no debe ser causado, debe ser muy poderoso, en otras palabras, Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el espacio no lo puede contener, ¿verdad? No, los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Entonces Él no está limitado al espacio. Es atemporal, Él es alfa y omega, Él es eterno, ¿verdad? Habita en la eternidad. Es inmaterial porque Dios es espíritu. Y no es causado porque Él siempre ha sido. Y aparte es todopoderoso.